Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Cristian Pesantes y qué gusto compartir con cada uno de ustedes este tiempo maravilloso. Estamos estudiando el año agradable del Señor y queremos tomar como referencia una fiesta que en la antigüedad se la conocía como el año de jubileo, o más bien una práctica que se iba realizando cada 50 años. Este último año de este periodo era un tiempo en el que se cambiaba la forma de vivir, porque se pasaba de la deuda al perdón, del pago a la gratuidad y de la revancha a la reconciliación. Entonces, Jesús está tratando de decir que no es la forma de vivirla después de unos 50 años ya transcurridos, sino más bien la forma de vivir que se la podía implantar en la tierra para vivirla todos los días de nuestra vida. Jesús está tratando de decir en este Evangelio de Lucas en el capítulo 4, ¿por qué esperar 50 años para vivir de una forma diferente cuando lo podemos hacer ahora? Este año de jubileo era donde los esclavos eran libres, donde podían regresar a su casa, donde podían vivir en paz, ya no había deuda, ya no había algo que pagar. Y nosotros con Jesús hoy en día tenemos jubileo, porque hemos sido perdonados la deuda que había sobre nosotros y también hemos sido reconciliados con el Padre. Por eso Jesús, al tomar aquella lectura del profeta Isaías, anuncia que ha venido a sanar el quíntuple daño que trae el pecado al hombre. El pecado nosotros bien conocemos que hace gran daño, por lo tanto se requiere o se necesita de una gran obra de redención, y esto lo podemos encontrar específicamente en Jesús. Si nosotros retomamos la lectura, Lucas capítulo 4, el versículo 18, la palabra de Dios dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aquí podemos encontrar en esta porción bíblica el quíntuple daño que el pecado trae al hombre. El primero es que el pecado empobrece. Jesús dice que ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. Pero si es que nosotros entendemos entonces esta consecuencia del pecado, podemos darnos cuenta que el mismo pecado como tal nos ha llevado directamente a la pobreza. Quiero hablarle en el sentido de esa pobreza espiritual que nos ha llevado a la mendicidad. Aquel que carece de algo estira la mano para poder recibirlo, es decir, está mendigando algo. El pecado produce que nosotros mendiguemos, ya sea amor, ya sea afecto, porque quizás materialmente y económicamente podemos tenerlo todo. Pero la pregunta es, ¿nuestro corazón también lo tiene? Porque si no, somos aquellos ricos pobres, aquellos ricos que lo tienen absolutamente todo en ese aspecto material, pero su corazón está vacío. Por esa misma razón, el pecado, como gran consecuencia, nos empobrece. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 34, dice lo siguiente: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Dice que el pecado es la deshonra, la vergüenza a las naciones. También otro pasaje en el libro de Proverbios dice que aquel que encubre su pecado no prospera. Entonces podemos darnos cuenta que el pecado como tal conlleva a esa pobreza espiritual. Pero es aquí entonces cuando llega el Mesías y trae buenas noticias de salvación a los pobres, a aquellos que están viviendo esa pobreza espiritual. ¿Cómo podré dar algo de lo que no tengo? ¿Cómo podré dar algo de lo que no hay en mi corazón? Lógicamente es imposible. Por eso Dios viene a llenarnos de su amor, Dios viene a llenarnos de su perdón, para que de la misma forma nosotros podamos impartir a los demás. Podamos hacer como Jesús hizo con nosotros. Por eso estamos viviendo el año de jubileo.
El segundo daño que trae el pecado es que el pecado quebranta. Jesús dice que a través de esa unción ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. El pecado lo que hace es romper, destruir. El pecado viene a destruir aquello que está unido. No puede destruir o romper algo que ya está roto. Por esa misma razón, el pecado entonces viene a romper o a dañar la relación que existe con Dios. David, el rey David, en el Salmo 51, el versículo 4, escribe lo siguiente: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David se está confesando de un pecado: haberse acostado con una mujer que no era su esposa, matar al esposo de esta mujer, engañar a otras personas, vivir en una mentira, convertirse en un asesino, en un adúltero, y entonces trata de tapar su pecado delante de Dios. Dios envía al profeta y le descubre su pecado en aquella mentira que él estaba viviendo. Si bien es cierto, no podemos ocultarle nada a Dios, pero había pasado algo aquí. La relación de David con Dios se había dañado, no era la misma que de un principio. David se apartó de Dios y trató de encubrir su pecado, pero su alma fue reducida a mortal angustia. David confiesa que a causa de callar su pecado, su cuerpo empezaba a tener consecuencias, su alma empezaba a secarse, y él dice más adelante: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero todo esto fue después de ser confrontado con Dios mismo. Es decir, entonces, que el pecado lo único que causa es romper esa relación de cercanía y de amistad que podemos tener con Dios. El pecado, o Satanás, lo que quiere hacer a través de esto es romper esa comunión con Dios. Por eso decimos que se necesita una gran obra de redención que solo la puede cumplir Jesús. Jesús es el camino que me lleva al Padre, aquel que me direcciona al Padre, aquel que restaura esa relación que Dios mismo ha establecido. Jesús es necesario para relacionarnos con el Padre. Hoy estamos viviendo ese año de jubileo. Hemos recibido el amor, hemos recibido el perdón y la reconciliación de Dios. Por eso la tarea que usted y yo tenemos es aquella misma que Jesús estaba predicando. El año agradable del Señor es algo que nosotros debemos implantarlo aquí en la tierra. Este es el nuevo estilo o modelo de vida que Jesús estaba predicando. El día de mañana continuamos estudiando de estos daños que causa el pecado y seguir conociendo del año agradable del Señor. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.